Entonces, lo primero que partimos de esta idea de construir, ¿no? Esto que parece una verdad natural, en realidad no lo es tanto, ¿no? Porque para nosotros la experiencia de iglesia viene como algo dado, viene ya hecha, digamos. Entonces, hablar de construir o construyendo justamente un gerundio, en donde decir es algo que no termina, que se está construyendo día a día, ya nos plantea un problema en referencia a cómo entendemos nosotros la iglesia. Porque acá no estamos hablando de teoría, sino más bien de cómo yo me paro frente a la realidad eclesial, ¿no? O a la iglesia que nosotros construimos. Hay como un hecho dado, ¿sí? Y acá estamos hablando de algo que se construye. Este es lo primero que hay que ponerse a pensar. Fundamentalmente en esta lógica de la legitimidad de pensar de si nosotros tenemos derecho de construir una alternativa, ¿no? Si tenemos derecho de construir una alternativa. O sea, como decir, bueno, la iglesia ya es así, ¿no? Hay una jerarquía, hay un pueblo, ¿no? Fíjense que ahí John Sobrino dice, había pueblo de Dios. No había ni monjas, no había ni curas, había pueblo de Dios, dice, ¿no? Bueno, esto primero. Por lo tanto, se trata de un verbo, ¿no? El verbo que define una acción. Y esta acción en dos elementos fundamentales. En principio, con los otros. Con los otros. No es una experiencia de algo que está escrito, ¿no? Él dice, las cartas pastorales que se escribían así, ¿no? En un escritorio, esto manda a preguntar. Pregunta gente a especialistas, van a hablar de la realidad del país. Fíjense que después de esa carta, 8 meses después lo matan a Romero. Y entonces era la realidad del país y frente a eso dice, bueno, a ver, y después consulta a las comunidades. Y dice, le pregunta 3 cosas importantes. Lo primero, en referencia a cuál piensan que es el pecado del país, ¿no? Ahí habla de la injusticia, ¿no? Dice, pero hay que ver si la gente piensa en eso. Lo segundo, ¿qué piensan de Jesús? Esto que parece natural, que hoy le preguntemos a la gente qué piensan de Jesús, en el tiempo de Romero, en ese tiempo todavía eso no era una pregunta para la gente, ¿no? Nosotros ahora estamos acostumbrados a Francisco que le dice a la gente, recen por mí. Eso antes hubiera sido una herejía directamente. Y lo tercero es este tema de qué piensan de mí, ¿no? ¿Qué piensan de mí? ¿No? Entonces dice, el 90% estaba a favor y un 10%, que ciertamente después fueron estas familias oligárquicas del país, ya no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo, ¿no? Precisamente porque a Rutilio Grande lo matan por lo mismo que lo van a matar a Romero, ¿no? El enfrentamiento a la oligarquía del país. Eran 10 familias que gobernaban todo El Salvador, ¿no? Y en segundo lugar, una iglesia que se hace cuerpo desde la realidad. O sea, habla de lo primario, dice, ¿no? Insiste en lo primario. Hay una realidad primaria y ahí se hace pueblo. Esto es muy importante, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos la idea todavía que Jesús primero fundó la iglesia y después buscó una misión. Cuando en realidad es al revés, ¿no? Había una misión y con esa misión constituyó una comunidad. De hecho, no instituyó la iglesia, eso es claro, ¿no? No instituyó la iglesia, sino que construye una comunidad que lo acompañe en esa misión. Después de eso vendrá la iglesia, ¿no? Pero primero hay una comunidad, ¿sí? Bien. En segundo lugar, con otros, ¿no? Construyendo es con otros, ¿no? Dice, convoca, ¿no? Llama a varios, Dice, quédense, vamos, ¿no? Estas mismas referencias de Jesús, ¿no? Quédense conmigo y vamos al encuentro de los otros, ¿no? Después dice esto de incluir, incluye a todos. Había un plural, dice plural humano, y un plural implica diversidad. Había de todo, había de todo. Y después esto que los hace partícipes, ¿no? Los consulta. No tiene un prefijado dogmático y después va a la gente a traducir lo que se había dicho, ¿no? Ya América Latina había hecho un gran esfuerzo
que aquello que se había visto en el Concilio Vaticano II, años 64, 65, ¿sí? En América Latina lo que se había hecho no era traducir palabras al castellano, digamos, del latín al castellano, nada más. Sino lo que había hecho era el mismo esfuerzo que se había hecho en el Vaticano II, se recrea, se vuelve a hacer como dinámica en América Latina. Entonces, el Gaudium Spes, que es este documento donde por primera vez aparece esta lógica del ver, juzgar y actuar, este círculo de interpretación. Veo la realidad, analizo y la ilumino desde la palabra y actúo y transformo. Esta dinámica es lo que se llevaron los obispos de América Latina e hicieron Puebla, Medellín y Puebla, ¿no? Entonces, no traducen palabras, lo que hacen es utilizar esa dinámica teológica para construir algo desde América Latina. Los consulta. Este se hace cuerpo, ¿no? Construyendo una iglesia que se hace cuerpo. Un cuerpo eclesial que es un cuerpo real, ¿no? Justamente ayer alguien me preguntaba, después de terminar así compartir las palabras, era el tema de, bueno, ¿qué queda de esa iglesia mística? Como si hubiera dos planos, ¿no? Que van jugando en la realidad, en nuestra realidad, ¿no? Un plano espiritual y un plano corporal, o un plano histórico, vamos a decir, ¿no? Cuando en realidad es una sola realidad, que va caminando con estas dos dimensiones. Después un cuerpo formado por hombres y mujeres. Bueno, esto también sigue siendo en algunos lugares todavía una realidad ajena, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Hombres y mujeres. Este tema que a nosotros nos está sonando fuerte ahora por todo lo que ha pasado en estos días, ciertamente sigue siendo un problema. No por nada, el momento de explosión de la marcha del otro día fue frente a la catedral, no fue en cualquier lugar. Que son pueblo de Dios, que son pueblo de Dios. Una igualdad en su dignidad humana. Somos antes que ser curas, o monjas, o laicos, somos personas, ¿no? Y hay una igualdad de dignidad. Nadie es más digno de otro por el rol o el ministerio que tiene, digamos. Y que trabajan por defender a los últimos, ¿no? Y justamente en referencia a esto, dice, ¿qué es lo que hace un cuerpo, el cristiano a ese cuerpo, ¿no? Su opción por los pobres, ¿no? Que es la opción de Jesús, dice en primer lugar. Y después dice, cita a este texto de Puebla, 1142, era reciente Puebla, 1142. Y entonces dice, Dios toma su defensa y los ama, ¿no? Vieron que dice ahí, antes de mencionar a la iglesia, va a Dios, ¿no? Dice, y lo teatraliza, ¿no? Va a Dios primero. Y Dios dice, Dios toma su defensa y los ama. Y hablaba en nombre de Dios y en nombre de su pueblo sufrido, Romero, ¿no? Para dar vida en abundancia. Bien. Yo después les voy a repartir un texto, uno de los dos capítulos, ayer repartimos un capítulo, hoy repartimos el otro, de un texto de Galo sobre la eclesiología, ¿no? Una iglesia de hombres y mujeres para la vida abundante del mundo, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, la meta de la iglesia es la vida, y la vida vivida en plenitud, ¿no? No es como ahora, ¿no? Estamos transcurriendo el camino de la Cuaresma, pero nosotros ya sabemos el final. O sea, nosotros no transcurrimos la Cuaresma no sabiendo que el final es la resurrección. No es un lugar oscuro. Es un camino acompañado, transitado con otros, ¿no? Y el final de la estructura no es la muerte, es la vida, y una vida en abundancia, ¿no? Y entonces dice, por lo tanto, una vida que mira todas las dimensiones humanas, ¿no? Yo justamente ayer pasé por los grupos, ¿no? De los otros talleres, por supuesto que nos habíamos puesto de acuerdo y había una estructura básica de lectura, ¿no? Que surge ¿de dónde? Surge de aquellos enfoques de las líneas de acción que habíamos elaborado en el primer capítulo inspectorial, ¿no? Nosotros en todas esas líneas fuimos sacando el enfoque de esas líneas y estamos traduciendo ese enfoque
en estas charlas que estamos presentando, ¿no? Por lo tanto, es una decisión del cuerpo, de toda la inspectoría que está detrás de esto que estamos diciendo, ¿no? Finalmente, para un Jesús resucitado que se transforma como espíritu dador de vida, y la iglesia nace dotada de ese espíritu para llevar adelante su misión en el mundo. Este tema que yo decía antes, ¿no? No es que que Jesús primero tuvo la comunidad y después pensó qué misión, sino que la misión identifica la comunidad. En nuestra experiencia salesiana, esto es mucho más fuerte, ¿no? Nuestra misión identifica nuestro modo de ser comunidad educativo-pastoral. La pregunta es si es así, ¿no? Si es así. Bien. Después, Galo hace en el texto un breve pasaje por la historia de los modelos eclesiales, ¿no? Sin tener en cuenta los modelos más antiguos, él habla de 3 modelos, ¿no? Que después tienen un desarrollo en esto que vamos a presentar. En primer lugar, un modelo que ya conocemos, el modelo preconciliar, que es la iglesia institución. Eso se lo debemos al santo demionomástico, ¿no? A San Roberto Belarmino. Quien, tratando de darle fuerza a la iglesia dentro del organismo social, la convierte en institución. Y entonces establece la lógica jerárquica, ¿no? Uno puede pensar, ¿la lógica jerárquica es del origen de la iglesia? No. No. No existía desde el origen un papa, obispos, sacerdotes y laicos. No existía esa lógica, ¿no? De hecho, los que gobernaban la iglesia no eran los obispos, eran los presbíteros. Para que uno se dé cuenta que en realidad los modelos responden a hechos históricos, no a realidades teológicas. Segundo lugar, una iglesia, dice él, conciliar, en donde se trató de avanzar en esta idea de iglesia comunión, que se pone al servicio de la humanidad. El gran concepto del concilio es que la iglesia no es el reino de Dios. O sea, la salvación va más allá de nosotros. Está más allá de nosotros. Pero la iglesia, dice Lumen Gentium, sí es la semilla de ese reino. Es como el testimonio sacramental de ese reino. Pero el reino no somos nosotros. Nos excede a nosotros. Por lo tanto, el servicio de esa comunidad en referencia al todo del mundo, de la humanidad, tiene que ver con ser testimonio sacramental de lo que somos todos, que somos reino. Y finalmente la iglesia postconciliar, donde por supuesto se retoma esta lógica de iglesia comunión, iglesia servidora del concilio, pero se agrega esta experiencia de la opción por los más pobres, que pasó de ser la opción por los más pobres, la iglesia de los pobres, y ahora es la opción por los últimos. Porque pobres identificaba una sola lógica, y mientras los últimos son todas las lógicas victimales que implican ser víctimas de un sistema que oprime. Por lo tanto, hay un montón de realidades últimas. Entre nosotros, de hecho, los jóvenes, los pobres, los empobrecidos y también, por ejemplo, la mujer, los inmigrantes. Hoy ser inmigrante en nuestro país o en la realidad mundial es una herida. Bueno, en esa realidad, toda esa realidad, en función de la salvación de la humanidad, histórica y trascendente, pensándose en una iglesia que anuncia y denuncia. En esta lógica, el mismo anuncio de Jesús es una denuncia. Cuando Jesús toca a un enfermo, hace un anuncio que al mismo tiempo es denuncia contra aquellos que sostenían que tocar a un enfermo implicaba corrupción. O cuando se deja tocar por una mujer, una prostituta, ese mismo anuncio se convierte en denuncia para aquellos que pensaban, ¿no?, y que marginaban a estas mujeres de la realidad social y religiosa de su tiempo. Esta escena en la cual los mismos fariseos se dan cuenta que es una denuncia contra ellos. ¿Qué es servicio evangélico de salvación en la humanidad y qué hace opción por los más pobres y marginados? Entonces,
Ahora quiero proponerles esta propuesta, ¿no? Que es un poco del libro de Galo y ya es un poco más de reflexión personal, ¿no? Esta iglesia de los pobres no es ni para ni con, es de, lo cual denota una lógica en la cual el pobre o el último, si uno quisiera hoy decir más cerca nuestro, de los últimos, implica el sujeto protagónico del pobre o del último. O sea, la experiencia en los lugares de decisión. Por eso, la experiencia de la mujer frente a la realidad eclesial es de marginación porque no está en los lugares de decisión. En realidad no tendría que estar tampoco en manos de los presbíteros, pero eso es otro problema, ¿eh? Ni de los sacerdotes, porque el sacerdocio está referido al sacramento, no a la organización eclesial. Pero es otro tema, ¿no? Entonces, en este sentido se vuelve, primero la iglesia de los pobres es una iglesia profética, en donde, como decía antes, el anuncio es denuncia. Gestos y perspectivas que implican abrir los ojos frente a la condición de una real inhumanidad. Yo hablo mucho de este tema de inhumanidad en contraposición a lo humano. Porque muchas veces nosotros en esta lógica en la cual pensamos nuestra realidad de fe, existe una realidad perfecta que va al ámbito de lo divino y una realidad imperfecta que va al ámbito de lo humano. De hecho, nosotros usamos frases que denotan todavía esta forma de concebir el mundo, ¿no? Por ejemplo, bueno, este acto de violencia es de la realidad humana de las personas, ¿no? Pero no es de la realidad de Dios. No, no. Lo que no es humano es inhumano. Entonces, esas realidades son inhumanas, no son humanas. Porque lo humano fue elegido por Dios. Esto lo vamos a decir un poquito más. Segundo lugar, una iglesia samaritana, ¿no? Que tiene que ver con esto de la sanación y el rescate, ¿no? Los textos latinoamericanos van a hablar entre los 70, los 80 y mediados de los 90 de rescatar a los crucificados de la cruz, bajar a los crucificados de la cruz, ¿no? Esta es la lógica de la iglesia de los pobres, ¿no? Una iglesia alternativa en referencia a un estilo de vida que tiene que vivir la iglesia, que es un estilo que libera. En esto vamos a encontrar un poco nuevos modelos de vida religiosa. Y por último, una iglesia carismática ministerial, en cuanto sacramento en función del todo. Entonces, primero, lo profético, ¿no? ¿Qué significa esto? En primero, hace propia la causa de los pobres. Esto que Dios toma la causa de los pobres y la hace suya, ¿no? Bueno, esta es la lógica en la cual la iglesia tiene que estar metida, ¿no? Hay una parcialidad. Ya sabemos que Dios no es imparcial, Dios es parcial. Dios no mira la realidad de todos desde cualquier lugar, la mira desde el lugar de los últimos, ¿no? Y en esta lógica, cualquiera de nuestras experiencias, desde la experiencia escolar, la experiencia de barrio, la experiencia de grupo, la experiencia de oratorio, la experiencia de batallón, tiene que tener esta lógica. En el grupo en el que yo estoy, siempre hay un último o una última, ¿no? Entonces, miro a todos, e integro a todos, pero desde un lugar, porque esa es la opción de Dios. No miramos desde cualquier lugar. Incluye, por lo tanto, a todos y todas desde la perspectiva de los pobres. Esta mirada del reverso de la historia, ¿no? Dios mira desde lo que la lógica diría que no tiene que mirar. Uno, cuando comparte, a mí me toca compartir la vida con gente que tiene una visión más conservadora, vamos a decir, de la fe y de la iglesia, ¿no? Por no decir que de derecha, pero vamos a decir conservadora. Y entonces, en general, cuando uno habla de los pobres, el conservador, esto nos pasa en el país, no necesito irme a San Isidro, pero es como que ahí se concentra un poder especial. En esa experiencia, en general, cuando uno habla de los pobres, el conservador, el de derecha, se siente excluido instantáneamente.
¿no? Cuando dice, pero ustedes hablan de los pobres y nosotros ¿qué? ¿No somos merecedores de la salvación? Esto es como tratar de mirar la realidad en perspectivas de oposición, cuando en realidad lo que se dice es, la iglesia es para todos y la fe es para todos. El problema es de dónde la miro. Ayer, ya que alguien me corrigió este tema y está muy bueno, yo lo quiero aclarar ahora acá, que tiene que ver con esto. Yo voy a insistir mucho en este tema de la perspectiva, porque el problema que tenemos hoy, a veces, no es el estar en contacto con la realidad de los últimos, sino si ese contacto logra transformar mi estructura. Esto es lo importante. Entonces yo ayer citaba y decía esto, ¿no? A ver, ¿en cuánto de los consejos que nosotros tenemos en nuestras realidades, ¿no? De casa o de presencia, pero vamos a poner de casa o de zona de presencia, hay jóvenes en los lugares de decisión? Nosotros tenemos contacto con los jóvenes. Ahora, la pregunta es, ¿están en los lugares de decisión? O sea, ¿logra esta experiencia de contacto transformar mi estructura? Esta es la pregunta. Lo mismo pasa con los últimos. Yo hacía memoria de cómo pasa muchas veces en nuestros oratorios o en nuestros barrios, donde la realidad de estos pibes que nosotros conocimos cuando eran chiquitos, al crecer se vuelven animadores de sus propios chicos, de los chicos de sus propios barrios. Entonces hay un lugar de protagonismo. La pregunta es cómo eso transforma y descentra mis lógicas de gestión de la comunidad. Eso es mirar desde el reverso de la historia. O sea, ¿cómo logra transformar, por ejemplo, vamos a decir en una iglesia parroquial, cómo logra transformar la liturgia? O si seguimos haciendo lo mismo porque está mandado a hacer lo mismo. Entonces, la experiencia del contacto puede ser muy buena. De hecho, hay gente que está en una experiencia fuerte de inserción, si bien la experiencia de inserción es el primer, lo voy a decir de forma técnica, después lo voy a tratar de explicar, ¿no? Es el primer analogado, o sea, tiene que haber gente que se dedica al contacto directo con los más pobres para indicarnos a todos de que la iglesia es de los pobres, ¿sí? Ahora, muchas veces entramos en contacto, pero el que decide en el grupo, ¿no? Ayer justo alguien hacía una referencia en esto, ¿no? De muchas veces la experiencia de la inserción, ¿no? El que decide en la gestión de la comunidad no son los pobres. No son los pobres, ¿no? Yo lo decía también con el ejemplo de la inspectoría, ¿no? Así provoco un poquito y nos sentimos un poquito tocados, porque si no, esto hablamos de teorías. Es interesante ver que en una inspectoría donde de 80 casas el 60% está en manos de direcciones laicales, las decisiones inspectoriales las toman los religiosos. Se ve lo que quiero decir ahora cuando el problema de la realidad no toca la estructura. ¿Sí? Por supuesto que me van a salir con el tema de lo legal, pero es superable lo legal. Les puedo decir que es superable. Hay un discurso del Papa frente a las organizaciones sociales que es muy lindo escucharlo completo. Dura 1 hora y media, por eso no lo puse, porque mi idea era ponerlo y no sabía cómo cortarlo. Que tiene que ver con este tema de estas 3 T. Él dice, si uno tuviera que hablar de una lógica ecológica y de una opción hoy de la iglesia donde tendría que estar parada, es en la defensa de estas 3 T, ¿no? La tierra, el techo y el trabajo digno, ¿no? Esas 3 cosas fundamentales. Pero es lindo escucharlo de boca de él porque hace todo un análisis para llegar hasta ahí, ¿no? Esta iglesia samaritana, ¿no? Esto de humanidad versus inhumanidad, ¿no? ¿Cómo el contacto con los últimos a nosotros nos logra cambiar el lenguaje? Pero no solamente el lenguaje expresa modo de concepción, ¿no? Yo soy de la idea, acá hay exalumnos míos, ¿no? Que saben positivamente que yo creo profundamente que nadie hace lo que no cree. ¿No? Mostrame qué pastoral haces y te voy a decir en que Dios crees. Esto es claro como el agua. Es clarísimo. Entonces, cuando uno habla de humanidad y inhumanidad, está diciendo que en realidad no existen perspectivas humanas y perspectivas divinas, como si fueran realidades completamente diferentes. No hay un camino de salvación de Dios y un camino de promoción o de liberación personal. Son caminos iguales. Son, si uno no quiere identificarlos, son simétricos. Son simétricos. Entonces,
Fíjense, cuando nosotros hacemos estas divisiones, ¿no? Bueno, listo, ahora ya hicimos todo esto, ¿no? Bueno, ahora recemos la misa, ¿no? Es otra cosa. Y a veces la misa no tiene nada que ver con lo que hicimos durante el día, ¿no? Por eso ayer la insistencia de Facundo de esto es extender lo que hemos vivido durante el día. Es eucaristizar la vida, digamos, ¿no? Como lógica sacerdotal. Nosotros somos sacerdotes no porque hay ministros sacerdotes, sino porque nuestra vida se construye de tal modo que todo el tiempo me paso siendo mediador de realidades de ultimidad frente a realidades que no son de los últimos, ¿no? En cuanto a transformación integral y práctica de todas las relaciones sociales y sus estructuras, ¿no? Esto es una opción que tiene que ver con esta misma lógica, ¿no? Nosotros a veces hemos luchado durante los años 80 y 90 con la lógica, lo digo porque lo he vivido en carne propia, esta lógica de los teóricos versus los prácticos, ¿no? Vieron que nosotros en general, cuando proponemos, por ejemplo, el modelo de proyecto participativo o proponemos hacer proyectos, vayamos a lo básico, proponemos hacer proyectos, la gente nos dice, ¿para qué proyectos? Hay que ir a la realidad y actuar. Bueno, eso es ideológico. ¿Por qué es ideológico? Por la sencilla razón de que nadie hace lo que no cree. Por lo tanto, cuando uno interviene en la realidad, lo hace desde lo que cree. Por lo tanto, está imponiendo lo que él piensa, no lo que la comunidad piensa en referencia a cómo hay que intervenir. Por eso hay que hacer proyectos. Para no ser ideológico. Lo mismo pasa al revés. Un teórico que no hace práctica tiene que ver con una teoría o una fe que no transforma. Y tiene que transformar la realidad. ¿Sí? Por eso hablamos de praxis. Praxis significa eso, ¿eh? Es la práctica reflexionada con otros. La iglesia se hace con otros. La verdad se hace con otros. Y hasta ahí me detengo porque ayer dije una frase un poquito fuerte. La verdad se hace con otros, ¿no? Yo no puedo construir mi identidad si no es mirando el rostro del otro. No lo puedo construir, ya desde el Génesis, ¿eh? Pero más allá de eso, desde el nacimiento, ¿no? Yo me identifico como humano cuando veo la sonrisa de mi mamá. Tanto es así que si no la tengo, me muero. Me muero, porque no me logro identificar como humano. Liberación de las relaciones y estructuras injustas que crean marginación, ¿no? Por eso anuncio y denuncia. Nosotros hemos tenido muchas experiencias en Argentina de gente que se ha dedicado a los más pobres recibiendo la plata de aquellos que hacen pobres. La pregunta es, ¿el Evangelio es en realidad crítica del sistema? Nosotros no levantamos el desecho de las estructuras. Nosotros compartimos la vida con los últimos y por hacer eso criticamos el sistema que tira pobres a la calle. ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando uno piensa que ¿no? hemos construido grandes ciudades alimentados por los que construyen las desigualdades sociales. Bien. Y el criterio de urgencia, esto que decía de esto que él llama primario, ¿no? Hoy se habla de criterio de urgencia, ¿no? Donde la vida se ve amenazada, ¿no? Entonces hay un criterio que iguala. La realidad provoca una identidad eclesial, ¿no? Ahora la pregunta es esta, ¿no? Si logra transformar la estructura. Alternativa, ¿eh? Esto quiere decir que nuestra experiencia final es la resurrección. Nosotros estamos para la vida, no estamos para la muerte, ¿no? Muchas formas eclesiales alejan a los jóvenes porque presentamos estructuras para muerte, no para vida, ¿no? Nosotros logramos arruinarle y amargarle la vida a los jóvenes o al hombre y a la mujer, ¿no? Arruinamos. Y arruinamos con un montón de leyes que, como diría Jesús, nosotros no somos capaces de tocar ni con la punta de nuestros dedos, digamos, ¿no? Por lo tanto, no es un anuncio ni intimista ni espiritualista. Es un anuncio que tiene que ver con una lógica de cuerpo eclesial, ¿no? Nadie se relaciona con Dios solo, por la sencilla razón de que Dios se manifestó en la carne. Por lo tanto, es necesario pasar por los otros para encontrar a Dios. No hay forma de no pasar por los otros
para encontrar a Dios. Alguno me va a decir, pero padre, ¿y la gente que recibe revelaciones privadas, ¿no es cierto? Así recibiera revelaciones privadas, las revelaciones privadas las recibe a través de imágenes, por lo tanto, o sonidos, por lo tanto, siempre hay una mediación humana, siempre. Esto para sacar todas estas interpretaciones individuales de Dios, ¿no? Toda la comunidad eclesial, por lo tanto, anuncia, hombres, mujeres, jóvenes y pobres. Alguien que leyó el Power antes que lo lanzáramos me dijo, faltan los curas. No, porque antes de ser curas somos hombres y mujeres, digamos. Entonces, cuando hablamos de todo, hablamos de todos, no hablamos de algunos, ¿no? La misión de transformación, por lo tanto, identifica a la comunidad eclesial. Este principio de encarnación que decía antes, ¿no? De en qué medida mi estructura responde a la realidad de urgencia o el criterio de urgencia al cual yo estoy respondiendo, ¿no? Y cómo esa experiencia logra descentrar mis estructuras orgánicas, digamos, ¿no? Y el lenguaje narrativo del mensaje que descubre el Evangelio en lo humano, ¿no? Nosotros, fíjense, en nuestro credo no tenemos un listado de verdades, sino que lo que hacemos es relatar una narración. Dios creó, Jesús nació, murió, resucitó, es un relato. Y finalmente, esto que tiene que ver, sí, con lo que estamos construyendo, esto carismático ministerial, ¿no? Hablar de iglesia, comunión, en igualdad de dignidad, ahí habría que hablar de economía de comunión, pero no nos va a dar el cuero, y economía de comunión, ¿no? Que tiene que ver con esto de nosotros, en referencia a nuestros ministerios y roles, cumplimos un servicio y no es lo que nos termina de identificar en nuestra realidad eclesial, ¿no? ¿Y esto qué quiero decir con esto? En nuestra experiencia de fe, nuestra vida es una realidad cultural. No hay una diferencia entre el culto y la vida, ¿no? Hay una tesis o vamos a decir, una verdad teológica que dice que nosotros creemos lo que vivimos lo que celebramos lo que creemos, ¿no? O sea, hay una lógica circular que tiene que ver con que nuestra vida es una experiencia cultural. Por lo tanto, el carácter sacerdotal de la vida cotidiana, todos somos sacerdotes. ¿Para qué existe el sacramento del ministerio? Para recordarle a todos, hacer memoria presente a todos, de que todos somos sacerdotes y todos tenemos este carácter de mediación frente a la realidad de los últimos y la realidad de Dios, ¿no? Por lo tanto, en esta comunidad ministerial los ministerios se ponen al servicio del todo. Nosotros hemos llegado a definir nuestras vocaciones por negación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nosotros definíamos qué era el hermano coadjutor, que es el hermano laico, ¿no? Que está en nuestras comunidades. Aquel que no celebra misa, ¿no? Como si la experiencia sacerdotal implicara, por ejemplo, en nuestro caso, que yo les quito a ustedes algo que les es de ustedes. Y lo tengo yo. Y yo se los comparto participándolo en un poquito, digamos, ¿no? Lo voy a decir más cercano a nosotros. Los religiosos salesianos somos los garantes del carisma, ustedes no. Nosotros garantizamos que ustedes cumplan con lo que es el carisma. Nosotros lo tenemos de hecho, ¿no? A veces la historia dice lo contrario, pero supongamos que fuera así. Entonces, no es que algunos lo tienen por poder y otros lo tienen por coparticipación, ¿no? Sino que toda la realidad ministerial, la realidad laical, el bautizado, la realidad del matrimonio, la realidad del sacerdocio, todos confluyen al bien común. Yo tengo este sacramento para hacer memoria a toda la comunidad que todos somos sacerdotes. Bautizamos para recordar a la comunidad de que Dios nos ama, que somos hijos, ¿no? Y el matrimonio de que Dios nos ama, ¿no? Y que buscamos en esa lógica poder construir esto. Por lo tanto, este problema que muchas veces surge cuando nosotros vamos al encuentro de las articulaciones, ¿no? Y proponemos un modelo de estar en el patio, en donde todos somos iguales con roles diferentes en función de la comunidad. Siempre surge este problema de, bueno, ¿cuál es el rol de los religiosos y cuál es el rol de los laicos? Cuando detrás de esto se
se confunde siempre el problema del poder. El problema del poder. Cuando en realidad es un problema vocacional, no de poder. ¿Sí? Comunidad de servidores, carácter sacerdotal de las relaciones en la iglesia y hacia el mundo. ¿Por qué? Si uno quisiera decir así, miren, el sacramento del sacerdocio es el ser cabeza, ¿no? Porque tiene que ver con la lógica antigua de que Jesús estaba arriba y por lo tanto todo bajaba de arriba hacia abajo, ¿no? En realidad la experiencia del ser cabeza tiene que ver con esto de Romero poniéndose al frente de la comunidad eclesial, en la lógica de que es el primero que recibe la bala. ¿Sí? Por eso defiende la vida. ¿Sí? Y de la comunidad eclesial, en referencia al mundo, por eso somos semilla del reino, como sacerdotes que también ponemos el cuerpo antes que el resto de la humanidad, ¿no? Ese es el carácter sacerdotal de la comunidad eclesial. Toda, no solo de los que somos sacerdotes, ¿no? El carácter testimonial, por lo tanto, de los dones y carismas, ¿no? Y en la vida religiosa, aquello que intentamos nosotros hacer, ¿no? Ser testimonios y semilla de lo que implica ser libres. Libres de todo. Libres de todo, ¿no? Así como el matrimonio es el sacramento que muestra el amor de Dios, trata de mostrar el amor de Dios, nosotros también tratamos de mostrar esta idea de ser libres, ¿no? De ser libres. Nosotros durante mucho tiempo hemos sido criados y construidos con la lógica de pensar que la vida religiosa era una vida más perfecta que la vida laical y sobre todo la vida matrimonial, porque implicaba otras cosas. No voy a ser más explícito. Y entonces es interesante, ¿no? En la iglesia cómo se manejan las lógicas, porque mientras la vida perfecta o la vida imperfecta es un sacramento, como es el matrimonio, la vida perfecta no lo es. La vida religiosa no es un sacramento. En la lógica legal, vamos a decir, de los 7 sacramentos, ¿no? Para que uno se dé cuenta cuál es la lógica eclesial fundamental, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas lógicas ministeriales, lo que estamos diciendo es cómo entender nuestra vida en referencia a un modo de pararnos como comunidad eclesial al servicio con o de los otros, ¿no? De los últimos, en este caso, ¿no? Y cómo esta realidad de los últimos nosotros nos logra transformar nuestras experiencias eclesiales. ¿Para qué están los roles? En función del servicio del todo está el rol. No para quitarle al otro algo que me corresponde a mí y no te corresponde a vos.